La luz de la razón se desvanece lentamente en el abismo de lo desconocido. Incluso las mentes más brillantes deben enfrentarse a la sombra final, donde el conocimiento se vuelve ceniza. Las respuestas buscadas en la lógica se pierden en el frío silencio de la noche eterna. El pergamino cae, y la oscuridad reclama el último aliento del gran filósofo. La muerte de Aristóteles no llegó con estruendo, ni con testigos que dejaran crónicas precisas, ni con un desenlace dramático digno de las tragedias que él mismo analizó con tanto rigor. Llegó en silencio, en el año 322 a.C., en una isla llamada Eubea, en la ciudad de Calcis, lejos de Atenas, lejos de su escuela, lejos del centro del mundo intelectual que él había contribuido a definir. Y sin embargo, esa muerte, aparentemente discreta, encierra en sí misma el resumen de una vida dedicada al conocimiento, a la política, a la naturaleza y sobre todo a la comprensión del ser humano frente al tiempo, que lo limita. Para entender cómo murió Aristóteles, primero hay que entender el mundo que lo vio envejecer, el clima que lo obligó a huir y la filosofía que él mismo había construido para enfrentar lo inevitable. Atenas, en el 323 a.C., ya no era la ciudad que Aristóteles conoció en su juventud. Cuando llegó por primera vez, con apenas 17 años, era un lugar en ebullición, aún marcado por la sombra de Platón y por la memoria de Sócrates. Pero para cuando cumplió los 62 años, Atenas era una ciudad herida, resentida y políticamente inestable. Alejandro Magno, su antiguo alumno, su protegido, el hombre cuyo imperio había cambiado la geografía del mundo conocido, había muerto en Babilonia. La noticia corrió como un incendio por las colonias griegas y por las polis continentales. En Atenas, la reacción fue inmediata. El sentimiento antimacedonio, reprimido durante años, estalló. Demóstenes y otros oradores inflamaron a la asamblea. Los atenienses se negaron a aceptar el dominio macedonio sobre Grecia y se prepararon para la guerra. En ese clima de revancha y paranoia, los colaboradores, amigos o simplemente asociados de Alejandro se volvieron objetivos naturales. Y Aristóteles, por su vínculo familiar con Hermías de Atarneo, por su etapa como tutor del conquistador, por su residencia en Atenas y por su cercanía a regímenes que muchos consideraban tiránicos, quedó en la mira. No fue solo una cuestión política, fue también una cuestión religiosa, o al menos de lo que Atenas entendía por religión en ese momento. Se le acusó de impiedad, un cargo que resonaba con ecos históricos demasiado familiares. Sócrates había sido condenado por el mismo delito décadas antes. La ciudad que había envenenado al maestro de Platón ahora parecía dispuesta a repetir el patrón con su discípulo más brillante. Los documentos de la época son escasos, pero las fuentes posteriores, como Diógenes, Laercio y Plutarco, coinciden en que la acusación fue impulsada por un sacerdote o político llamado Eurimedonte, quien utilizó un himno compuesto por Aristóteles en honor a Hermias y a la virtud como prueba de desprecio hacia los dioses atenienses. Era una excusa legal para un castigo político, y Aristóteles, hombre de observación y de memoria, comprendió inmediatamente lo que significaba. No iba a esperar el juicio, no iba a someterse a una asamblea que ya había decidido su destino. Según la tradición, pronunció una frase que ha quedado grabada en la historia del pensamiento: no permitiré que los atenienses pequen 2 veces contra la filosofía. Esa decisión no fue un acto de cobardía, sino de coherencia. Aristóteles siempre defendió que la vida buena requiere estabilidad, que el sabio no debe exponerse innecesariamente al peligro cuando el entorno se vuelve hostil al razonamiento. Abandonó Atenas con su familia y con algunos discípulos de confianza, cruzó el Egeo y se refugió en Calcis, una ciudad en la isla de Eubea, bajo protección macedonia, pero lejos del fuego político ateniense. Allí, en una propiedad que pertenecía a su madre, pasó sus últimos meses. No fue un exilio de amargura, al menos no en los registros que nos han llegado. Continuó escribiendo, reflexionó,
Continuó organizando sus obras y preparando a quienes conservarían su legado. Pero su salud, ya debilitada por años de trabajo intenso, por viajes, por la edad, comenzó a fallar. Las fuentes antiguas hablan de una enfermedad estomacal, un padecimiento digestivo que se agravó rápidamente. Algunos textos posteriores insinuaron envenenamiento o incluso suicidio, pero la mayoría de los historiadores modernos coinciden en que se trató de un proceso natural, propio de un hombre que había vivido con intensidad intelectual, pero con un cuerpo sometido al desgaste del tiempo. La muerte llegó sin testigos ilustres, sin discursos finales, sin últimos mensajes grabados en piedra. Llegó, como llega la mayoría de las muertes humanas, en la intimidad, en la quietud de una habitación, rodeado de quienes lo querían, lejos del bullicio de la polis que lo había hostigado. Tenía 62 años, una edad avanzada para la época, y sin embargo, su legado ya estaba sembrado. El Liceo, su escuela en Atenas, no se disolvió con su partida. Teofrasto, su discípulo más cercano, asumió la dirección. Los manuscritos, las notas, las observaciones sobre biología, física, ética, política, poética, retórica, todo fue conservado, copiado, estudiado. La muerte de Aristóteles no fue el fin de su pensamiento, sino el comienzo de su dispersión. Y eso, irónicamente, es exactamente lo que él habría previsto, porque Aristóteles nunca vio la muerte como un castigo ni como un misterio insondable. Para él, la muerte era el cese de la función vital, el momento en que el alma, entendida como principio de vida y organización del cuerpo, dejaba de actuar. No creía en la inmortalidad personal en el sentido que luego promoverían otras tradiciones. Su visión era naturalista, biológica, teleológica. Cada ser vivo tiene un fin, una función, y cuando esa función se cumple, el proceso natural llega a su término. La muerte no era algo a lo que temer, sino algo a comprender. En su Ética, a 180, Nicómaco escribió extensamente sobre la vida buena, sobre la virtud, sobre la felicidad como actividad del alma conforme a la excelencia. Pero también dejó claro que la felicidad requiere tiempo, que no se alcanza en un instante, y que la vida humana está limitada por la mortalidad. Precisamente por eso, por ser finita, la vida adquiere valor. La conciencia del límite es lo que nos impulsa a buscar el sentido, a cultivar la amistad, a estudiar el cosmos, a dejar algo que perdure más allá de nosotros. Cuando murió, no dejó un testamento filosófico sobre la ultratumba, porque no creía que la filosofía debiera ocuparse de lo que está más allá de la experiencia observable. Su método era empírico, lógico, sistemático. Observaba, clasificaba, argumentaba, corregía. Y cuando la observación ya no era posible, cuando el cuerpo fallaba, aceptaba el resultado sin dramatismo. Esa actitud, esa serenidad frente al fin, es quizás la lección más profunda que dejó su muerte. No murió como un mártir, no murió como un héroe trágico, murió como un hombre que había dedicado su vida a entender cómo funciona el mundo y que al final permitió que la naturaleza siguiera su curso. Pero la historia no siempre respetó esa discreción. Con el paso de los siglos, la figura de Aristóteles fue mitificada, distorsionada, instrumentalizada. Los romanos lo admiraron, los árabes lo tradujeron y lo expandieron, la Edad Media lo cristianizó, el Renacimiento lo cuestionó, la Ilustración lo recuperó, la modernidad lo criticó, y sin embargo, siempre volvió a él. Su muerte, en cambio, permaneció en la sombra. No hay tumba identificada con certeza, no hay epitafio oficial, no hay reliquias. Solo quedan sus textos, sus argumentos, sus preguntas, y quizás eso sea lo más coherente con su pensamiento. Aristóteles no buscó la gloria póstuma, buscó la verdad, y la verdad no necesita monumentos, necesita lectores. Si pensamos en la muerte de Aristóteles como un evento aislado, perdemos de vista su significado real. No fue un final, fue una transición.
Fue el momento en que el maestro dejó de enseñar en persona y comenzó a enseñar a través de las generaciones. Fue el instante en que la filosofía dejó de ser una actividad ligada a un solo hombre y se convirtió en un patrimonio colectivo. Calcis no fue su cárcel, fue su puente. El año 322 a.C. no fue una fecha de clausura, fue una fecha de siembra. Y lo que se sembró allí, en la quietud de una enfermedad, en la distancia de un exilio voluntario, en la aceptación serena de un cuerpo que ya no podía más, germinó en bibliotecas, en universidades, en laboratorios, en tribunales, en obras de arte, en sistemas de gobierno, en formas de pensar que aún hoy usamos sin saber su origen. Porque cuando leemos sobre la ética del término medio, sobre las categorías del ser, sobre la lógica formal, sobre la clasificación de los animales, sobre la estructura de la tragedia, sobre la naturaleza de la amistad, sobre el propósito de la política, estamos leyendo a un hombre que supo que iba a morir y que, aún así, decidió que valía la pena ordenar el conocimiento para quienes vendrían después. Esa es la verdadera dimensión de su muerte. No fue un fracaso biológico, fue un acto de confianza en el futuro. No fue un silencio definitivo, fue una pausa necesaria para que otros continuaran la conversación. Hoy, más de 2300 años después, seguimos discutiendo sus ideas, corrigiendo sus errores, adaptando sus métodos, reconociendo sus límites. Y eso, precisamente, es lo que él habría esperado. La filosofía, para Aristóteles, no era un dogma, era un ejercicio vivo. La muerte del filósofo no cierra el pensamiento, lo libera. Porque mientras haya alguien que pregunte por la causa de las cosas, que busque la virtud en la acción, que observe la naturaleza con rigor, que reflexione sobre el bien común, Aristóteles no habrá muerto del todo. Habrá cambiado de forma, habrá pasado de la voz al texto, del texto a la mente, de la mente a la acción. La muerte llegó a Calcis en el 322 a.C. Llegó sin fanfarrias, sin profecías, sin últimas palabras grabadas para la posteridad. Llegó como llega a todos los que han vivido con intensidad, en el momento exacto en que el cuerpo ya no puede sostener el ritmo del pensamiento. Pero lo que dejó atrás no fue un vacío, fue un mapa del razonamiento, de la observación, de la ética, de la política, de la belleza, de la vida buena. Un mapa que aún hoy seguimos trazando, corregimos, ampliando. Y mientras lo hagamos, mientras sigamos preguntando, mientras sigamos buscando el equilibrio entre la razón y la experiencia, entre el individuo y la comunidad, entre el conocimiento y la sabiduría, la muerte de Aristóteles seguirá siendo, paradójicamente, un acto de vida. Si esta reflexión te ha hecho detener un momento a pensar en cómo entendemos el fin de quienes dedicaron su existencia a iluminar la nuestra, te invito a dejar tu perspectiva en los comentarios. La historia de la filosofía no se escribe en soledad. Se construye con cada pregunta, con cada duda, con cada persona que decide que el pensamiento vale la pena. Suscríbete si quieres seguir explorando cómo las ideas antiguas siguen moldeando el presente. Comparte este contenido con alguien que aprecie el rigor y la curiosidad. Y sobre todo, nunca dejes de preguntar. Porque al final, la verdadera inmortalidad no está en evitar la muerte. Está en dejar algo que siga hablando cuando nosotros ya no podamos.